Bienvenidos a nuestro podcast de formación católica. Hoy vamos a meternos en un tema que, en el fondo nos toca a todos, el camino de la fe. El camino de la fe, sí. Y digo camino porque creo que a veces nos equivocamos. Pensamos que la fe es como un interruptor, ¿no? Que un día se enciende y ya está, todo resuelto. Y la experiencia nos dice que no es así para nada. Para nada. Es más bien un viaje, un proceso, con sus etapas, sus crisis, momentos de luz y también, sus desiertos. Totalmente. De hecho, la tradición espiritual de la Iglesia en esto es increíblemente sabia. No nos deja ciegas para nada. Nos da herramientas. Nos ofrece un mapa, un itinerario, que describe este crecimiento. Clásicamente se habla de 3 grandes fases o edades del alma. La vía purgativa, que es la de los que empiezan. Los principiantes. Eso es. Luego hay iluminativa, para los que ya están avanzando. Y la unitiva, que es la de la madurez, la de la unión con Dios. Un mapa. Me gusta esa idea. Y lo que proponemos hoy es justo eso, desplegar ese mapa y recorrerlo a través de 10 niveles, 10 paradas en este viaje. Exacto. La idea es entender cómo se pasa de una fe que es poco más que una costumbre social a esa unión plena de la que hablamos. Y hay un punto de partida que me parece crucial hoy en día. A ver. Que la conversión, ese encuentro con Cristo, suele ocurrir dentro de la comunidad de la Iglesia, que actúa como un útero materno. Hay una frase que a mí me impresiona mucho. No podemos tener a Cristo sin la Iglesia. Es demoledora y muy cierta. Es ahí donde nace y se nutre la fe. Pues con esa idea en mente, como el lugar donde todo empieza, arranquemos el viaje. ¿Cuál es la primera gran etapa? Es la vía purgativa. Aquí el objetivo principal es doble. Por un lado, descubrir la fe como algo personal y por otro, romper con el pecado grave. Es el gran despertar. Y supongo que se parte de un estado de sueño profundo. ¿Cómo es ese primer nivel? Es el que podríamos llamar nivel 1, el cristiano cultural. Es una figura muy extendida. ¿Me suena? ¿Sí? Es la persona que está bautizada, pero que nunca ha sido realmente evangelizada. Para ella, la fe es un barniz social, una costumbre. Va a bodas, bautizos, funerales, pero en su vida diaria, en sus decisiones, vive como si Cristo no existiera. Claro, es como tener el pasaporte de un país en el que nunca has vivido. Tienes el papel, pero no conoces ni el idioma ni la cultura. Precisamente. El problema es que, como dice la tradición, se repiten los gestos, pero no se corresponden con una aceptación real del contenido de la fe. Y eso tiene un peligro, ¿no? Un peligro muy sutil, que es el de la inmunización. Como cree que ya sabe de qué va el cristianismo, se vuelve inmune al evangelio. Ya no le sorprende, no le interpela. Está vacunado contra la fe, irónicamente. ¿Y qué puede romper esa coraza? Pues normalmente 2 cosas. O una crisis existencial que lo sacuda todo, un fracaso o una pérdida, o escuchar el primer anuncio, el querigma, de una forma nueva y potente que le rompa los esquemas. Vale. Y cuando esa coraza se agrieta, ¿qué pasa? Entramos en el nivel 2, el cristiano buscador. Me imagino que es un momento de mucha confusión, pero también de mucha esperanza. Es un momento precioso. Surge una inquietud, una sed. La persona empieza a notar que las cosas del mundo, el dinero, el éxito, el placer, No llenan. no llenan del todo. Hay un vacío que apunta a algo más, a la trascendencia. Dios todavía es un desconocido, pero ya se empieza a invocarle. Como si buscaras una emisora de radio en medio de la noche. Solo escuchas estática, pero sabes que la señal tiene que estar ahí, en alguna parte. Exacto. Y el Espíritu Santo está ahí, influyendo. De hecho, la Iglesia enseña que existe una forma de fe cuando se invoca a Dios, aunque su rostro sea desconocido. El hombre busca la auténtica adoración bajo la influencia del Espíritu. Es Dios que llama a la puerta. Justo. Como dice el Apocalipsis, mira, estoy a la puerta y llamo. ¿Y cuál es el riesgo aquí? Quedarse llamando a la puerta sin decidirse a abrir. El riesgo es quedarse en una vaga religiosidad. Un poco de todo. Sí, un poco de budismo por aquí, algo de autoayuda por allá, una vela a un santo, un sincretismo a la carta, que no exige ningún compromiso moral. El paso clave es pasar del sentimiento a la decisión. Quiero conocer a este Jesús del que me hablan, y lo quiero hacer en un lugar concreto, en una comunidad. Y cuando uno da ese paso y entra, ¿qué suele encontrar? Me has hablado antes de la pedagogía de Dios. Encuentra el nivel 3,
La primera experiencia emocional. Es lo que podríamos llamar la infancia espiritual. La luna de miel. La luna de miel de la fe, sí. Dios sabe que nuestra voluntad es débil, así que la atrae con consuelos sensibles. ¿Qué son exactamente esos consuelos? Pues es ese gozo profundo en la oración, esas lágrimas de emoción que no sabes de dónde vienen, una paz que lo inunda todo. La fe en esta etapa se apoya mucho en el sentimiento. Y no es malo, ¿no? No, para nada. Es un regalo. La tradición dice que el gozo de estar unido con Dios puede a veces concederse en la etapa inicial como un incentivo. Y también que, en los incipientes, la caridad debe ser alimentada para que no se corrompa. Esta experiencia es tan fuerte que impulsa un cambio de vida real, una metanoia. Pero me imagino que depender solo de las emociones tiene sus peligros. Es como una relación que solo se basa en los fuegos artificiales del principio. Exacto. El peligro es lo que podríamos llamar el turismo espiritual. Ir de experiencia en experiencia, buscando el próximo subidón emocional. Y en cuanto llega la sequedad o la dificultad, se abandona el camino. Entonces, ¿cuál es la transición? Pues requiere empezar a usar ese impulso para fortalecer la voluntad, formarse y empezar a practicar una cierta autodisciplina. Vale, superada esta primera fase tan emocional de despertar y primeros pasos, entramos en la segunda gran etapa, la vía iluminativa. Has dicho que esta suele ser la más larga y combativa. ¿Por qué? Porque aquí el listón sube. Ya no se trata solo de evitar el pecado mortal. Hay que ir más allá. Mucho más allá. Se trata de algo mucho más profundo. Adquirir las virtudes, luchar contra el propio egoísmo de raíz e integrarse de verdad en la vida de la Iglesia. Es el combate diario. Y el primer paso en este combate es el nivel 4, el cristiano comprometido. Aquí ya hablamos de un esfuerzo consciente. Sí, aquí la persona se toma los mandamientos en serio. Empieza una lucha activa por arrancar los vicios y cultivar las virtudes. La fe ya no es solo un sentimiento, adquiere un contenido moral claro. La coherencia de vida se convierte en una prioridad. Empieza el trabajo duro. Efectivamente, la tradición lo formula así. La fe posee un contenido moral. Implica y lleva a la perfección la observancia de los mandamientos de Dios. Es la etapa de los que progresan, de los que buscan apartarse del mal y hacer el bien. Suena muy bien, muy esforzado, pero me huele a que aquí hay trampas sutiles. Es fácil caer en el orgullo de «mira qué bien lo hago». Has dado en el clavo. Hay dos peligros enormes. El primero es el pelagianismo. ¿Qué es eso exactamente? Es, en el fondo, creer que te salvas por tu propio esfuerzo, como si la santidad fuera un objetivo que alcanzas a base de pura fuerza de voluntad. Y el segundo, que va de la mano, es el fariseísmo. El juzgar a los demás. Claro. Como yo me esfuerzo tanto, empiezo a juzgar con dureza a los demás, a los que no cumplen. ¿Y cómo se sale de ahí? Pues descubriendo dos cosas. Primero, que la gracia de Dios siempre es lo primero, que tu esfuerzo es una respuesta, no la causa. Y segundo, redescubriendo la oración como un diálogo de amor con aquel que te da la fuerza. Entendido. Del esfuerzo moral, imagino que surge la necesidad de entender mejor. Eso nos lleva al nivel 5, el cristiano formado. El discípulo intelectual. Es un paso natural y necesario. Para no quedarse en una fe infantil o de costumbres, hay que estudiar. Surge la sed de conocer la doctrina, de leer la Escritura, de entender la lógica de la fe. Para poder dar razón de tu esperanza. Eso es. Como dice un texto clásico, para salir de un catolicismo rutinaria, es necesaria una aplicación seria al conocimiento de la verdad religiosa por medio de la instrucción. En definitiva, la formación intelectual busca desarrollar la comprensión de la fe católica. La mente se ilumina. Y aquí la trampa parece obvia. La soberbia intelectual. Saber mucho de teología, pero tener poca caridad. Es el peligro de convertir la fe en un trivial pursuit teológico. Sabes todas las respuestas, ganas todas las discusiones, pero tu conocimiento se convierte en un arma para juzgar. Empiezas a examinar la conducta ajena con lupa. ¿Y la solución? Bajar todo ese conocimiento de la cabeza al corazón. Y eso se hace en la oración contemplativa, en el silencio, y aprendiendo a excusar siempre la intención de los demás. Vale, tenemos a una persona comprometida moralmente, formada intelectualmente, y ahora se integra de lleno en una comunidad. Y aquí es donde, para muchos, la cosa se tuerce. El nivel 6. El cristiano eclesial inmaduro. Es una crisis casi inevitable.
Te metes a fondo en tu parroquia, en tu movimiento, y empiezas a chocar con la realidad. Con las personas. Con las personas, claro. Hay envidias, gente que te critica, ves los defectos del párroco, te escandalizas por los pecados que hay en la iglesia, y además, tu servicio, aunque sea generoso, todavía esconde una búsqueda de reconocimiento. De sentirte valorado. Exacto. Pero la verdadera madurez implica superación de toda fractura entre fe y vida, compromiso responsable en edificar el tejido de las comunidades. El peligro aquí es tremendo, puede llevar a la amargura. A la amargura, al chismorreo, a la crítica que divide, o incluso a la tentación de hacer carrera dentro de la iglesia. La única cura es una purificación profunda de la intención. Entender que sirves a Cristo en tus hermanos, no a ti mismo. Y justo cuando parece que has superado las pruebas morales, intelectuales y comunitarias, Dios sube la apuesta. Aquí llega una de las etapas más desconcertantes, el nivel 7, que los maestros llaman la noche de los sentidos. Efectivamente. En la práctica es como si Dios apagara la música, ¿no? Es una descripción perfecta. De repente, todos esos consuelos sensibles del principio desaparecen. Rezar se vuelve seco, árido. No sientes nada. Lees la Biblia y parece letra muerta. Es un desierto. Tiene que ser durísimo. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es purificar el amor. Dios quiere que le sigas por Él mismo, no por los regalos que te da. Es el momento de seguirle por pura fe y voluntad, no por gusto. Es ahí donde se forja la fidelidad de verdad. Es una prueba de amor en toda regla. Lo es. Se vive lo que un místico describía como la ausencia de Dios como una cura o ungüento purificador que quema en el alma, fortalecida por la perseverancia del amor a través de las noches. Es la hora de vivir radicalmente el «si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». El peligro debe ser tirar la toalla. Claro, caer en la acedia, la pereza espiritual, y pensar «si Dios no me da nada, yo tampoco le doy». O buscar compensaciones en el mundo. La única salida es la perseverancia ciega en la oración y un abandono total en sus manos. Y esa perseverancia en la oscuridad, esa fe desnuda, ¿a dónde nos lleva? Entiendo que a la fase final, la vía unitiva. Sí, la de la madurez. Si la vía purgativa era la del yo que lucha contra el pecado, y la iluminativa, la del yo que se esfuerza, la vía unitiva es la del olvido del yo. El foco cambia. Completamente. Ya no está en uno mismo, sino en Dios y en los demás. Es la etapa de la caridad heroica. ¿Y cómo es la primera parada en esta nueva tierra? ¿El nivel 8? ¿El cristiano eclesial maduro? ¿Qué lo diferencia del inmaduro de antes? La diferencia es abismal. Esta persona ya no juzga a la iglesia, la ama. La ama con sus arrugas, con sus manchas, con sus pecados. Carga con ella. Carga con las debilidades de la iglesia como si fueran propias, y sufre por ellas. La vida sacramental, sobre todo la Eucaristía, ya no es una obligación, es una necesidad vital, como respirar. Se vive una madurez de fe que implica generosa y coherente comunicación de la propia experiencia, plena expropiación de sí. Es vivir el misterio de Cristo. Exacto. Es vivir en una profunda fidelidad a la persona de Jesús. Vivir el misterio de Cristo. Sigue habiendo peligros aquí. Parece que ya está todo hecho. Siempre los hay, aunque más sutiles. El principal aquí es el activismo. Como el alma tiene tanta fuerza y tanto amor, puede caer en un hacer y hacer cosas por Dios, olvidando la fuente de todo, que es la oración contemplativa. El estar con Él. Justo. Y a menudo, para pasar al siguiente nivel, Dios permite una purificación todavía más profunda, la noche del espíritu, que purifica las raíces del ego. ¿Y superada esa última prueba? Llegamos al nivel 9, el cristiano adulto, el testigo. Esto ya suena a palabras mayores. Lo es. Aquí se alcanza lo que la tradición llama la conformidad con Cristo crucificado. Significa que la persona acepta con una paz y una serenidad que no son de este mundo la cruz que le toca. Una enfermedad, un fracaso, una persecución. Lo que sea. Su fe ya no es algo privado, se convierte en confesión, en testimonio. Y la caridad es la norma absoluta. Ya no es amar al prójimo, es amar al enemigo, de verdad. Es la caridad que, como nos enseña la Iglesia, puede llevar al creyente al testimonio supremo del martirio, caminar en el amor como Cristo nos amó y se entregó. La tentación aquí debe ser la más sutil de todas. La vanagloria espiritual, sentirse especial. Exacto.
Y se combate con una humildad radical, buscando activamente el último lugar y considerándose el peor de todos. Y así llegamos a la cima. Nivel 10. El cristiano adulto y humilde, el santo. ¿Cómo es vivir en ese estado? Es la unión transformante. Aquí la persona puede decir con San Pablo, y no como una metáfora, sino como una realidad: vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Impresionante. Se alcanza una simplicidad total, una segunda infancia espiritual, pero madura. Su sola presencia evangeliza, irradia paz, irradia amor. Ya no hay lucha interior, solo un deseo ardiente de unirse a Dios. Es la meta de todo este viaje. Sí, es lo que la teología describe como la tercera conversión, que se refiere a la conversión por el amor perfecto de Dios, disfrutando la posesión de Dios. Y la característica que lo define todo, la prueba del algodón, es una humildad profundísima. Aunque hagan obras extraordinarias, estas personas se consideran sinceramente a sí mismas siervos inútiles. Es un camino increíble, de verdad. Si intentamos mirar atrás, a todo el recorrido, ¿cuáles dirías que son los motores que nos hacen pasar de un nivel a otro? Yo diría que hay tres motores principales que están siempre interactuando. El primero es la tensión entre la gracia de Dios y nuestra cooperación. La fe siempre empieza por iniciativa de Dios, pero para crecer es indispensable nuestra respuesta. Como un barco de vela. El viento, que es la gracia, es lo que lo mueve, pero tú tienes que orientar las velas. Esa es la idea. El segundo motor es la purificación a través de las crisis. Esas noches oscuras, esas sequedades, esas pruebas. No son fallos del sistema, son parte esencial de la pedagogía de Dios. Nos enseña a amar al dador y no a sus dones. Para que nuestro amor sea puro y desinteresado, exacto. Y el tercero, que parece la otra cara de la moneda, Es la sensibilidad del amor. sí. Dios no es un estratega frío. En los momentos oportunos, Él concede gracias especiales, consuelos, que conmueven el corazón y avivan los sentimientos. Como un detalle inesperado en un matrimonio. Justo. No se puede vivir siempre en la emoción del principio, pero esos detalles te dan fuerzas. Esos momentos no son el fin del camino, pero son un medio precioso que Él usa para animarnos a seguir adelante. ¡Qué maravilla! Un viaje de transformación que nos lleva de vivir para nosotros a dejar que Cristo viva en nosotros. Un camino que se recorre en lo íntimo del alma, pero siempre sostenido por la Iglesia. Quizás la gran pregunta que nos queda es bastante sencilla. ¿Dónde estoy yo en este mapa? Y sobre todo, ¿cuál es el siguiente paso, por pequeño que sea, que Dios me está pidiendo dar hoy? Para más información se puede visitar el curso católico en www.cursocatólico.com o la enciclopedia católica en www.wikicatólica.com.